Amén, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes eh, algo muy interesante que generalmente lo leemos muchas veces, hemos entendido. De hecho, eh, las personas que les gusta armar ese pesebre abajo del árbol ubican estos personajes que son los pastores y los magos. Pero hoy día vamos a ver qué es lo que tienen en común, cómo se relacionan con el nacimiento de Jesús. Y quiero animarles a que puedan abrir su corazón para poner mucha atención. Quiero invitarles a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, del verso 8 en adelante hasta el 20. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Amén. Y en esta mañana quiero que podamos reflexionar en torno a quiénes son estos pastores. Es bien interesante ver este relato, porque estos pastores estaban bien afuera, ¿cierto?, del foco de importancia de la sociedad judía. El pastor de la familia era el más pequeño. Era un trabajo destinado para los más jóvenes. Era un trabajo solitario, simple y poco considerado en la escala social. La mayoría de los hermanos mayores se dedicaba a la agricultura porque tenían más fuerza y podían dedicar más concentración y trabajo a la agricultura, al cuidado, ¿cierto? Pero los más pequeños tenían que apacentar las ovejas. Un ejemplo es el rey David, ¿cierto? El más pequeño de los hermanos que le correspondió esta función. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hablar de Jesús como nuestro Salvador. Pero debemos mencionar que en el libro de Lucas y en los escritos de Pablo se menciona a Cristo como el Salvador, a Jesús como el Salvador. Este título de El Salvador del mundo lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, verso 42. De igual modo, la palabra salvación es importante para nosotros y para toda la iglesia, pero no aparece en los otros evangelios sinópticos, sino que se emplea una vez, ¿cierto?, en el libro de Mateo y Marco, cuando se refiere a la mujer samaritana, a quien Jesús declara: la salvación viene de los judíos. El libro de Lucas habla de salvación, pero la salvación ellos la entendían diferente como la entendemos nosotros. Nosotros tenemos una visión de que nos salvó del pecado, ¿cierto? Entendemos la vida y obra de Jesús, pero en ese tiempo los pastores necesitaban una respuesta aquí y ahora. Querían ver lo que los profetas ya habían hablado. Entonces, para ellos salvar era
una acción de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los había salvado del pueblo egipcio, los había salvado de los sirios, de los babilónicos, los había protegido de los pueblos, de los enemigos, y Él también, cuando había restauración, también había salvación. Nosotros tenemos esta mentalidad, ¿cierto?, de salvación proyectada en el futuro. Y vemos a este pueblo, a estos pastores que estaban ahí atemorizados porque se le había presentado un ángel, algo maravilloso ante sus ojos. Y justamente María y José, como nuestro hermano Jared nos había mencionado en la prédica anterior, ellos estaban siendo censados. Y los pastores también en ese tiempo se preparaban también para este censo, porque también iban a ser contados sus animales, porque de ahí se iba a calcular el tributo que ellos tenían que rendir. Entonces era una posición compleja, la autoridad romana por sobre la autoridad judía. Cómo este imperio les exigía a ellos. Entonces venía este tiempo donde venía este censo, y muchos de ellos estaban atemorizados. Debo mencionar también que los pastores no tenían muy buena reputación, algunos de ellos, porque eran considerados personas que robaban, personas que estaban ahí haciendo nada. Pero ciertamente, y en la simpleza de ellos, porque no eran hombres entendidos, no eran hombres que podían cumplir las leyes, ¿cierto?, religiosas, no podían tener sus manos limpias, sino que ellos estaban excluidos. Ellos estaban fuera del foco, ¿cierto?, del movimiento de importancia social de ese tiempo. Pero esta manera de ver a este Mesías que se les presentaba, ¿cierto?, y ellos vieron el respaldo, ¿cierto?, vieron que Dios les había respondido. Ellos vieron esta noticia y reaccionaron inmediatamente. Y fueron a ver, y justamente se alegraron cuando vieron que ahí estaba el Mesías, el Salvador, el Rey. Estos títulos que nosotros a veces los pasamos por alto, tienen gran importancia en nuestra vida también hoy. Hoy día nosotros tenemos una mirada, ¿cierto?, hacia el pasado del Antiguo Testamento, podemos proyectarnos, ¿cierto?, también hacia el futuro, pero ellos también vieron y esperaban a este Dios que respondía de manera objetiva, precisa. Era un Dios que les cumplía las promesas que habían sido entregadas. Por eso que también nosotros no debemos perder esta mirada, ¿cierto?, de lo que ha hecho Dios en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, hoy día nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento, pero siempre lo hacemos, la lectura, ¿cierto?, del Nuevo Testamento lo hacemos a la luz del Antiguo Testamento. Nosotros hoy día tenemos una visión un poco más amplia de lo que significa, ¿cierto?, responder a este Mesías que se les presentó, a este Mesías que viene a nuestra vida. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién es este Rey? Este Rey que sana a los enfermos, este Rey que nace en un pesebre, a este Rey que está por sobre todos los reyes de la tierra. Es un Rey, ¿cierto?, que viene a los gentiles. Es un Rey que viene a los despreciados y desechados de ese tiempo. ¿Por qué? Porque quizás lo más importante, los religiosos estaban preocupados de otra cosa. No podían entender que Cristo iba a nacer. Y no lo pudieron ver. Pero ¿cómo es posible que este Dios se haya manifestado a estos pastores? Bueno, ahí vemos la belleza del cuidado de Dios, y que el proyecto salvífico de Dios no depende de los hombres, depende exclusivamente de nuestro Dios. Vemos cómo Él le habla a los marginados, cómo Él los incluye, ¿cierto? Le habla a los pescadores. Este llamado maravilloso, y yo también me incluyo. Y hermano querido, hermana querida, también debemos sentirnos privilegiados. Es un regalo de amor, de gracia,
que Él se haya fijado en nosotros. Es un regalo maravilloso. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos hombres? Ellos se acercan a adorarle. Ellos lo buscan en adoración. Ellos se entregan en adoración. Y la pregunta es, ¿cómo está la respuesta nuestra en torno a la adoración? También vemos que estos pastores estaban preocupados porque ellos iban a ser también afligidos. Pero cuando viene este ángel y les habla, les dice, les ha venido, ¿cierto? Les ha venido un Salvador. Entonces ellos también veían la respuesta puntual a su necesidad frente a esta opresión romana. Pero también tenemos que ver que en el libro de Mateo se menciona, y no se menciona en el otro escrito, la visita de estos magos. Y estos magos, ¿cierto? Lo podemos ver en Mateo capítulo 2, verso 12. Del 2 al 12 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes eran estos magos? Nosotros vemos también la cultura popular, cómo los viste, ¿cierto? Hoy día los encontramos presentes en los coros, en la música, lo vemos presente en la televisión. Pero ¿quién eran estos magos? Según los historiadores bíblicos y historiadores no bíblicos, ellos hacen relación a una tribu sacerdotal oriental, que era parte del reino medo-persa. ¿Ya? La palabra mago viene, ¿cierto?, en el griego, la traducción de magú. Magos, eran magos, grupo de sacerdotes, ¿ya? Y algunos de ellos eran hechiceros. Ellos eran diestros en la astronomía, en la filosofía, en la matemática, en la astrología. Eran importantes por su cultura y para el poder oriental. Ellos tenían gran poder político. Ellos no eran reyes, pero tenían gran poder político. Ellos tenían capacidades de adivinación y muchos de ellos se adentraban en el ocultismo. Eran hombres sabios considerados por los reyes y eran consultados por ellos. Incluso ellos adoraban el fuego y era una casta, una tribu monoteísta, y adoraban al Dios del cielo. Claro, un monoteísmo falso. Este sincretismo era muy similar. Esta mezcla, ¿cierto?, de elementos paganos era muy similar también a la práctica del judaísmo. Ellos tenían un altar que era una flama ardiente que estaba ardiendo constantemente. Ellos alimentaban esta llama ardiente. Se llamaba la flama del altar perpetuo. Y ellos tenían una deidad, ¿cierto? Este dios que se llama Ahura Mazda. Y a ellos, que representaba el sol, y ellos rendían sacrificios en el altar. Y la pregunta es, ¿qué pasó con estos
magos. ¿Cómo ellos se enteraron? Bueno, nosotros podemos ver también en el libro de Daniel cómo Dios respaldó la obra, ¿cierto? La fidelidad de Daniel también en medio de ese pueblo. Un gobierno donde reinaba, ¿cierto?, un rey, Nabucodonosor, que tenía como asesores también a magos, también a videntes, también a personas que leían los sueños. Pero Daniel tuvo un rol importantísimo. Él fue respaldado, ¿cierto?, por Dios. Era el único que podía interpretar los sueños, hasta que él alcanzó, ¿cierto?, estar por sobre todos estos magos, estos adivinos. Ciertamente que Daniel es posible que haya influido definitivamente en la visión y en la cosmovisión, ¿cierto?, de estos hombres sabios. Y ellos se enteran y van camino, ¿cierto?, a adorar a este Dios que también ellos entendían, porque también dentro de estos magos no todos eran malos. También es posible que muchos de ellos hayan entendido y hayan esperado a este Mesías. Y ellos recorren un largo camino, son 160.600 kilómetros, 90 días aproximadamente, 100 días de caminata para llegar a rendir adoración a Belén. Pero ¿qué pasó? Estos magos medos persas hicieron que se turbara ¿quién? Herodes. Este hombre desquiciado, este hombre enfermo, este hombre malo que no quería y quería pagar todo alzamiento en contra de la posibilidad de perder su reinado. Él había sido nombrado, ¿cierto?, como rey de los judíos. Pero sabemos nosotros que no era así. El verdadero rey era Cristo, era Jesús. Y él mandó a matar, ¿cierto?, a todos los niños pequeños, menores de 2 años, porque se había enterado, ¿cierto?, de esta venida. Pero los magos también, y ahí vemos estas cosas, esta locura, ¿cierto?, también que Dios en su soberanía, Él puede hacer lo que Él disponga. Él advirtió a estos magos, ¿para qué? Para resguardar la vida, ¿cierto?, del Mesías prometido. Vemos a este Herodes que entra en pánico, vemos a este hombre que astutamente quería engañar, ¿cierto?, a esta caravana que ciertamente no venía solo como en las tarjetas de Navidad. Nosotros vemos a 3 reyes magos, sino que ciertamente ellos eran poderosos, porque los reyes necesitaban, los reyes de su imperio medo-persa, ningún rey podía gobernar si no eran aprobados por estos magos, si no eran adiestrados en estas ciencias. Entonces el gobierno de estos reyes dependía de estos hombres importantes que estaban fuera de esta visión hebrea. Pero Dios tenía que nacer, Cristo tenía que nacer, Jesús tenía que nacer, ¿cierto? Este Dios encarnado en Cristo tenía que nacer. Y no iba a depender, ¿cierto?, del estado del corazón del hombre, sino que Dios, en su soberanía, su proyecto salvífico tenía que continuar. Entonces llegan estas caravanas con estos magos a buscar al verdadero rey de Israel. Y esto turbó el corazón de este hombre. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no pudo verle, estaba ciego por la incredulidad. Él vino a los suyos, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, del verso 11 al 12. Pero los gentiles, las personas periféricas, las personas rechazadas, las personas desplazadas, aquellos que no eran dignos, le recibieron a este Dios, a este emperador, a este rey, a este Señor, por sobre toda la tierra. Nosotros vemos que si nosotros no le servimos, otros le servirán, pues Él es digno de adoración. Él nos llamó a nosotros como pueblo. Nosotros somos un pueblo
insertado, ¿cierto? Un pueblo injertado. Lo vemos en Romanos capítulo 11, que Él nos injertó porque su pueblo no lo recibió, y nosotros hoy día tenemos esta posibilidad de ser llamados hijos de Dios, parte, ¿cierto?, de estas promesas también. Y llegan estos magos con regalos, con ofrendas. Y no eran ofrendas simples, eran ofrendas pensadas, eran ofrendas que entregaban lo más precioso. ¿Para quién? Para este libertador, para este Mesías. Era oro, por supuesto, el metal, un metal más precioso presente en todas las culturas, ¿cierto?, de la tierra. Ofrecían olíbano, que era este incienso que era entregado, ¿cierto?, a los dioses. Y mirra, este regalo para aquellos que iban a morir. Y también se usaba esto para embalsamar, porque ellos tenían esta ciencia, ¿cierto?, de preservar los cuerpos. Pero vemos que los pastores y los magos reciben, ¿cierto?, respondieron de manera inmediata. ¿Respondieron a qué? Al llamado de las buenas nuevas. Dejaron todo y fueron en busca del Salvador y del Rey. Ambos se postraron a adorar al Rey del mundo, tanto los pastores insignificantes como los importantes magos del Oriente. Ellos entregaron en ofrenda regalos de oro, incienso y mirra. Dios muchas veces coge personas, ¿cierto? Por primera vez, personas a veces insignificantes, que uno no podría ver nada en ellos. Por eso que Dios no se fija en la apariencia, sino que Dios ve el corazón para dar a conocer las buenas nuevas de gran gozo. Dios le revela esta gran noticia a estos gentiles despreciados y desechados. Pero ellos, ¿por qué se lo revela? Porque lo reconocen como Rey y Salvador. Dios ama a la humanidad y este proyecto salvífico no se detiene. La misión de Dios aún no se detiene. La gran pregunta, yo y tú, ¿cómo respondemos? Después de haber leído este texto, estos textos, de cómo responden estos simples pastores y cómo responden estos importantes magos del Oriente, que muchos de ellos no tenían nada que ver con la cultura, con el pueblo, ¿cierto?, hebreo, pero ellos responden. ¿Cómo hoy día estamos respondiendo durante este tiempo? Termina un año de evaluación, un año de perspectiva, de ver, de proyectarnos también al futuro. Y la pregunta es, ¿cómo hemos respondido hoy a qué? A las nuevas de gran gozo. ¿Será que en algún momento respondimos con alegría y fuimos y celebramos, pero luego nos enfriamos? ¿Será que en ese momento necesitábamos el perdón de nuestros pecados? Y exclusivamente era ese tiempo que necesitábamos y estamos tan afligidos que buscamos de Dios. Pero una vez que recibimos ese perdón, sentimos la presencia del Señor, vimos cómo Dios nos respaldó, nos hemos olvidado. Hoy es necesario que perseveremos, ¿cierto? Como todo creyente maduro, como creyente que ha entregado su corazón al Señor. ¿Cómo respondemos ante esta presencia de Dios? Que es diaria. Dios ha sido tan bueno en este tiempo. Nos ha guardado, nos ha restaurado y en Él, incluyendo, a pesar de que si hemos pasado situaciones complejas, Dios está en autoridad y control de nuestras vidas. ¿Cómo hemos respondido a este gran encuentro, a esta gran revelación de Dios en nuestra vida a través de nuestro testimonio? Somos como esos pastores que fueron rápidamente, después volvieron comentando en alegría, ¿cierto?, en gozo, lo que les había sucedido. Seguimos dando testimonio público y privado de nuestra fe. Hoy día la sociedad cada vez más saca a este Cristo, a este Jesús de este pesebre y lo llena con otros elementos.
es muy importante que hoy día nosotros podamos responder con la misma fuerza, con la misma intensidad de cuando fuimos llamados. El gran problema para nosotros tiene que ver con el gobierno. El gran problema con nuestra vida, y lo vimos en Herodes, muchos de los comportamientos que nosotros criticamos y vemos en Herodes, de pronto nosotros también lo vivimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él quería gobernar. Él se consideraba el rey. Él se consideraba el amo y señor del pueblo. Y muchas veces nosotros también nos consideramos los amos y señores de nuestra propia vida. Dejemos que Cristo gobierne, que Él sea la autoridad, el testimonio de vida de Cristo sea nuestro camino a seguir, que podamos ver a Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Como nuestro Señor y como el Mesías. Estas buenas nuevas que se renuevan cada mañana para nosotros, esta esperanza. Y por eso les quiero animar al que está decaído a que pueda encontrar esa fuerza en el Señor. Al que está triste a que pueda encontrar esta alegría que solamente proviene de tu relación con Cristo, de tu relación personal con el Espíritu Santo, del anhelo de tu corazón de buscarlo. Por eso quiero animarles en este tiempo donde todo el mundo celebra, consciente o inconscientemente, la Navidad, que nosotros como cristianos podamos realmente responder de manera correcta a este llamado como lo hicieron estos simples pastores y estos importantes magos del Oriente. Tenemos una misión que todavía no termina. Tenemos una misión dentro de nuestras propias familias. Tenemos una misión en torno a nuestro propio entorno. Tenemos una misión que tiene que llegar hasta los últimos confines de la tierra. ¿Cómo respondemos a este llamado de buenas nuevas? Les animo, hermanos queridos, a aquel también que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha tenido un encuentro personal, no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que hoy lo pueda hacer. Les animamos en el Señor, que podamos analizarnos durante este tiempo, que podamos arrodillarnos ante la presencia del Señor en adoración. Les invito a orar.